El conocimiento del Dios verdadero. Hermanos, la gente no conoce a Dios. Muchos, pero muchísimos que se dicen ser cristianos, no conocen a Dios. Tienen una idea que les fue implantada acerca de Dios, tomando algunos pasajes bíblicos fuera de contexto, y eso es supremamente peligroso. Porque como lo vimos y lo vamos a ver en esta exposición que va a durar varias semanas, del capítulo 1 de Romanos, no es un juego no conocer a Dios. Quien no conoce a Dios es su enemigo. No importa que diga creer en Él. No importa que diga servirle, escuche. Y le ruego al Espíritu Santo que traiga esa convicción a su corazón. Es lo que Él puede y debe hacer, porque yo simplemente puedo a usted exponerle la verdad de la palabra. Hermanos, no es un juego no conocer a Dios. Y hace 8 días, exponiendo los versículos 16 y 17, vimos que conocer a Dios no es un ejercicio meramente intelectual, o sea, no es algo meramente racional. Involucra la razón, porque el estudio bíblico, para conocer a Dios acertadamente, involucra el conocimiento, la inteligencia y la capacidad de razonamiento que tenemos. Pero no es un ejercicio meramente intelectual. No puedes ir a una universidad 10 años y estudiar teología y decir que ya conoces a Dios. Si eso fue lo único que hiciste. Si fue lo único que pasó en tu vida. Pero ojo, tampoco se conoce a Dios por medio del misticismo, que es lo que la mayoría de iglesias hoy en día hacen. A Dios hay que sentirlo, a Dios hay que palparlo, hay que tener sentires, hay que tener percepciones, hay que ver cosas, hay que soñar cosas. Hermano amado, eso no está en la Escritura, no es la enseñanza bíblica. Claro, usted tal vez está aquí y dice, pero hay ejemplos en la Biblia. Usted tiene que aprender a interpretar las Escrituras y a trazarlas. Hay muchas cosas que sucedieron a los personajes bíblicos que no se aplican ni que son una doctrina para nosotros. Son experiencias particulares que ellos tuvieron. Y ese es tema de otra enseñanza. Ya hemos enseñado sobre eso en la iglesia. Entonces, hermanos, no es un ejercicio místico. No tenemos que sentir a Dios, porque lo que enseñábamos hace 8 días en el discipulado de la mañana, Dios es espíritu. ¿Y qué significa que Dios es espíritu? Bueno, no solo que Él no tenga cuerpo, sino que no lo podemos percibir por medio de nuestros sentidos naturales. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ustedes ya los conocen, ¿verdad? ¿Usted puede oler a Dios? ¿Usted puede palpar a Dios? ¿Usted puede ver a Dios? ¿Usted puede gustar a Dios? ¿Sabe rico? ¿Puede hacerlo? Entonces no hay manera de percibirlo a nivel natural. Pero obviamente sabemos que Dios es real. ¿Cuál es la manera en la cual nos acercamos a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál? La fe. Usted puede tener incluso la palabra, pero si no tiene fe, no hay nada. Y la fe es un don de Dios. Y se acuerda que dijimos que el poder del Evangelio es el único que puede hacer que nuestra naturaleza corrompida por el pecado sea apartada, y ahora Dios nos dio un nuevo corazón que nos permita verdaderamente conocerlo. Entonces, hermanos, a Dios solamente se le puede conocer a través de Jesucristo. Todas esas religiones orientales o de modas o iglesias, la católica y todas estas iglesias evangélicas que son equivocadas, pueden tener información acertada de Dios en algunas cosas, pero no significa que lo conozcan. Pueden saber que hay un Dios, eso nos lo va a mostrar también en Romanos. La naturaleza demuestra que Dios existe, pero esa revelación es parcial, no es completa. La revelación que necesitamos para conocer verdaderamente a Dios se llama el Evangelio, y está en la revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Espero que algunos de ustedes no tengan un corazón encallecido, una conciencia encallecida. Le doy gracias a Dios porque cada vez que estudio esto, aunque lo he leído muchas veces y me maravillo al leer los atributos de Dios, me conmuevo todavía. De pronto su actitud es decir, yo ya sé eso. Bueno, si lo sabes, ¿qué está pasando en tu vida?
Porque, escúchame, si tú tienes la doctrina correcta acerca de Dios y tienes la verdad y el poder del Evangelio en tu vida y el Espíritu Santo verdaderamente vive en ti, quiero decirte que eso no te va a dejar tranquilo. Te voy a decir que conocer al Dios verdadero va a hacer que toda tu vida cambie y que produzca dos cosas que yo le he pedido a Dios, que sé que es lo que pasa cuando alguien conoce a Dios. Una vida de adoración y una vida de temor a Dios. Un temor que necesitamos tener. Porque muchos que se dicen ser cristianos, aún en iglesias bíblicas, no demuestran temor de Dios. Hermanos, por eso comenzamos este año con esta serie. Y les pido de todo corazón que no se distraigan. Voy a tratar de no demorarme, pero entiéndame que un tema como el que vamos a tratar hoy no es fácil de llevar en 10 minutos. Usted viene aquí cada semana y yo creo que usted debería exigir, ¿no? No, deme una hora por lo menos de enseñanza. Porque para eso vine, ¿sí? Si usted puede estar 2 horas viendo una película, usted no puede estar menos de una hora recibiendo una enseñanza cada domingo. Hermanos, pongan mucha atención, hoy vamos a hablar de la ira de Dios. Si quieren, los que lo anotan, se interesan y anotan, pongan la ira de Dios. Y vamos a leer una vez más Romanos 1. Y estoy exponiendo todo el pasaje, entonces vamos a demorarnos algunas semanas en él. Supremamente interesante este de Romanos 1, supremamente. Y he venido como desglosándolo en pequeñas partes. De hecho, hoy solamente vamos a ver este tema de la ira de Dios en el versículo 18, solo en el versículo 18. Pero yo quiero que nuevamente leamos del 16 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 1, 16 al 32. Miren. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por favor, lea el versículo 18 ahora en voz alta y fuerte. Señor, danos gracia para comprender tu palabra y danos más gracias, Señor, para ser confrontados y conmovidos con ella, por ella, Señor, de tal forma que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Culpables seremos, Señor, de escuchar tu palabra e ignorarla. No permitas que así sea en ninguno de nosotros. Amén. Hermanos,
¿Cuál ha sido la catástrofe más grande en la historia de la humanidad? Hace unos, ¿qué? 15 años, 12 años tal vez. Algo que me sacudió a mí bastante, o bueno, digamos en las noticias que uno ve, fue por allá en Asia, en Tailandia. De hecho hicieron una película sobre un maremoto, ¿se acuerdan? Y me impresionó porque es que dicen que la gente que murió fueron 300.000 personas, más de 300.000 personas. Eso es impresionante. A ver, más o menos creo yo que cuando hay un terremoto grande en una ciudad mueren 3.000, 4.000 personas y eso es una gran tragedia, ¿sí? Imagínense que en ese maremoto murieron 300.000 personas. Increíble, impresionante. Pero no ha sido la catástrofe más grande en la historia de la humanidad. La catástrofe más grande en la historia de la humanidad fue el diluvio universal, donde millones de personas quedaron sepultadas bajo el agua. Y eso incluye desde los animales, bueno, los animales no son personas, ¿no? Pero desde los animales hasta los hombres, los ancianos, las mujeres, los bebés, fueron sepultados bajo el agua. Personas que seguramente dentro de su comunidad eran apreciadas en ese momento, en ese tiempo. Aquel de la tienda que alguien decía, esa es buena persona, no fui a todos. Sí, ahí estaba. La persona que le enseñaba a los niños en el lugar, allí estaba. Y todos ellos fueron sepultados bajo el agua. Usted se imagina el terror que sintieron estas personas, porque es que nosotros a veces tenemos el recuerdo del kinder o de la primaria cuando lo enseñaron, cuando eso lo enseñaban en las primarias, ¿no? Y de la escuela dominical, los que pasaron por la escuela dominical, el agua y se inundó y Noé con el arca y sale un Noé así como estilo Papá Noel, con los animalitos siguiéndolo y todo tan folclórico. Usted se imagina el terror que sintieron de saber, primero que todo, que posiblemente era la primera vez que veían caer agua del cielo. No lo habían visto. ¿Y en qué manera cayó? Yo no sé, hace unos 2 años, 3 años, ¿se acuerdan que aquí llovió durísimo? Estábamos acá en un baby shower y eso parecía el diluvio universal, ¿no? Y se rompieron las tejas que teníamos, nos tocó aquí estrenar por eso. Dice, llovió tan duro que se rompieron y llovió tan duro que se nos entró el agua y esto hasta con argentino a bordo nos tocó sacar agua a todos, ¿no es cierto? Y eso no se compara a lo que sucedió ese día. Millones y millones y millones de personas murieron. Y solo Noé y su familia se salvaron. ¿Quién fue el autor de esa catástrofe? ¿Qué dice la Biblia? Dios. Les voy a leer un pasaje que está en Génesis. Dice lo siguiente: y dijo Jehová, raeré, es decir, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Dios dice que se arrepintió, no quiere decir que le estuviera diciendo que hizo algo malo, sino que le dolió de tal manera haber hecho a los hombres que se convirtieron en seres tan malvados que decidió raer, borrar toda esa generación, quitarla de sobre la faz de la tierra. Y solo Noé halló gracia. ¿Y por qué Noé halló gracia? Porque no era consagrado, no, simplemente porque Dios lo escogió y simplemente porque Dios mismo le dio gracia. Noé obedeció porque Dios le dio gracia. Hermanos, esto debería hacernos entender que Dios, así como es un Dios de amor, es un Dios que tiene una ira santa. Una ira santa. No hay generación, yo me atrevo a decir esto, yo creo, yo leo historia y yo creo que no ha habido generación en la historia de la humanidad que resista más el concepto de la ira y de la justicia divina que la generación de hoy en día. La gente cree en Dios a su manera. Y la idea que tiene la gente de Dios, porque escuche, a esta misma hora, incluso miles de predicadores que se dicen predicar la palabra de Dios, están mostrando una imagen
distorsionada, desfigurada del Dios de la Biblia. De una manera desequilibrada, mostrando un Dios que es de chocolate, yo lo digo así. Un Dios que es manipulable. No, yo me siento triste, Señor, ¿dónde estás? Si ve tú cómo te portas conmigo. Y entonces Dios se conmueve, te mira y lanza una lluvia desde el cielo. Ese tipo de tonterías que no corresponden a la verdad de Dios. Es un Dios manipulable. Es un Dios, me gusta llamarlo así, inofensivo. Es un Dios que no hay que temerle porque Él vive excusando todo lo que tú haces. Si es que Él sabe que tú odias a los demás y no perdonas porque fue que tu papá no te quiso cuando era niño. Esas son excusas del mundo aplicadas a veces dentro de la iglesia. No, Dios no está excusando eso. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Y si Dios es santo y justo, Dios tiene que tener una ira santa también. Muchas personas dicen lo siguiente. Me ha tocado a mí ver mucho eso, porque como pastor en el pasado, a veces uno tiene que confrontar a alguien que le dice la gente a uno. No, a mí el único que me juzga es Dios. ¿Se han escuchado eso? No me juzgue. A mí el único que me juzga es Dios. Me pregunto, ¿será que esas personas entienden qué es el juicio de Dios? Porque si lo entendieran, preferirían 1000 veces que un pecador los juzgara a que los juzgara un Dios santo. Que no los va a tomar por inocentes. Que no va a excusar sus pecados. Que sabe que eso que usted está diciendo, que no lo juzguen, usted sí lo hizo con intención. Hermanos, tenemos que comprender la ira de Dios. ¿Por qué? Escúcheme. Si la gente no comprende que Dios es un Dios justo y que tiene una ira santa y que va a actuar en contra del pecador severamente, la gente nunca entenderá la gracia de Dios. Hoy tenemos gente que le canta la gracia y la gracia que recibí, no entienden la gracia de Dios porque no han comprendido nunca que Dios es un Dios santo y que es un Dios lleno de ira santa contra el pecador. Ellos no pueden valorar la gracia de Dios porque primero no han entendido la ira de Dios. ¿Cuál es el modelo bíblico? ¿Sí lo han notado? ¿Primero fue la ley o primero fue la gracia? Pues gracia siempre ha habido, obviamente. Pero ¿qué es lo primero que la Biblia le reveló al hombre? O la palabra. Bueno, algunos dirán eso es discutible, pero digamos que el modelo que vemos en el Antiguo Testamento es de ley. ¿Y por qué primero ley? ¿Y por qué a la adúltera la cogían y la apedreaban? Eso no es bonito. ¿Ver apedrear a alguien? Eso no es bonito. ¿Y por qué al que hacía esta cosa lo exponían públicamente, por poner un ejemplo? ¿O por qué este era marginado del pueblo? Por pecar de una manera. Era severa la ley del Antiguo Testamento, que es una ley santa, porque es la ley de Dios. ¿Por qué primero muestra la ira de Dios? Para que después la gente vea la necesidad de la gracia que fue mandada, que fue enviada a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué la gente rechaza al Jesucristo de las Escrituras? Porque no entienden que están bajo la ira de Dios. Hermanos, es algo bien grave cuando nosotros nos dedicamos solo a predicar un Dios de amor. Que por cierto, los que predican un Dios de amor no están mostrando el amor de Dios como es. Es un amor romántico de telenovela. No es el amor de Dios. Y eso lo vamos a estudiar en esta serie. ¿Qué es el amor de Dios? Hermanos amados, necesita la gente comprender primero que son pecadores y que están bajo la ira de Dios para valorar la gracia bendita del Señor Jesucristo. Si no, no hay nada. Mire lo que Pablo hace. Romanos es genial. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Si usted lo ha leído, lo ha estudiado. No ha leído, porque uno lee eso ahí como cualquier cosa. Pero si usted lo ha estudiado, es genial. Esto es asombroso. Pero mire el argumento que sigue Pablo. El tema de Romanos es la justificación exclusiva por la fe, por la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y nada más. O sea, todo el tiempo le está diciendo, nada hay que ustedes puedan hacer para salvarse o ganar el favor de Dios. Solo la fe en Jesucristo. Pero mire cómo empieza él. Él no empieza hablando de la gracia y del amor. Él empieza hablando de ¿qué? Capítulo 1, 2 y parte del 3, creo. Todos
todos son culpables. Y es fuerte en lo que dice. Y lo vamos a ver en este capítulo 1 en la medida en que lo vamos exponiendo. ¿Y por qué hace primero eso? Para mostrarles que no hay excusa y que todos necesitan ¿a quién? Al Salvador. Pero primero hay que entender que la gracia es demasiado valiosa porque ha habido una ley que nos condena y que hace que Dios actúe en contra de nosotros. Yo pensaba en esto, cuando una persona no ha aguantado hambre, no sabe el valor de un pan, ¿no es cierto? Yo creo que una persona que nació en cuna rica le dan un pan y dice, esto qué es eso, no me gusta. Pero una persona que ha aguantado hambre sabe que un pan no se puede botar a la basura. Y la gente hoy en día no tiene hambre de Dios porque no les ha mostrado que son necesitados y mendigos y de hecho muertos, dice la Biblia, y que están lejos de Dios. Hermano, por favor no se distraiga ni se duerma. Ponga atención. Esto puede ser la diferencia para usted, lo que la palabra de Dios expone. Miren, la ira de Dios es una expresión de su bondad. Alguien diría, no, ¿cómo así? Si es que cuando alguien se llena de ira, eso no es muestra de la bondad de alguien. Es que ese es el problema. Tú tienes a Dios demasiado humanizado. ¿Se acuerdan en el primer discipulado que hicimos este año? ¿Cuál fue el versículo que hicimos un taller? ¿Se acuerdan? Decía, ¿se acuerdan? Sí, yo sé que ustedes acuerdan. Que decía más o menos ¿qué? ¿Pensasteis que yo sería como ustedes? Ustedes pensaban equivocadamente que yo era como ustedes. Mira, hay gente que dice, Dios no lo pasa a uno por pruebas. Yo he escuchado eso en iglesias reputadas, pero más reputadas. Yo lo he escuchado. Dios no lo pasa por pruebas. Dios no permite que te sucedan desgracias porque eso, si yo no lo haría con mis hijos, Dios no lo hará con sus hijos. Qué argumento tan pobre y tan miserable. Porque es que Dios no es como nosotros. Ni tampoco Dios está formando hijos para esta vida. Dios está formando hijos para la eternidad. Que es algo inmensamente e infinitamente superior. Entonces, hermanos, hoy quiero que comprendamos en estos minutos y que usted esté atento y que se ponga las pilas a comprenderlo, a digerirlo. Porque esto es clave de nuestra doctrina como iglesia bíblica, el comprender que sí, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira también. Y que la ira es una muestra de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la ira de Dios es una expresión de su bondad. ¿Por qué? Porque Dios, quien es perfectamente bueno y santo, está muy indignado contra el malvado. ¿Quiénes les gusta o quiénes la llevan bien con los malvados? ¿Quiénes? Los malvados, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que dice que es más buena que Dios, ¿no? No, eso hay que dejar así. No, yo creo que tú no te la llevarías con el que sabes que sin arrepentimiento está robando, está violando, está atracando y haciendo males. ¿Ese es el tipo de amistad que te gustaría para un hijo tuyo? Yo creo que ninguno en sus 5 sentidos dirá eso. Así que ¿quiénes se la llevan bien con los malvados? ¿Quiénes? Acaban de decir, los malos. ¿Y los buenos cómo actúan en contra de los malvados? Bueno, lo acabo de decir. Están en contra de los malvados. La gente no se puso cuando se levantó el señor Hitler hace 70 años, un asesino terrible, no se pusieron a decir, no, es que hay que comprenderlo. Pobrecito, ¿no ve que lo maltrataban cuando era niño? O más bien la humanidad tuvo que levantarse en armas y aplastarlo, porque era un tipo que solo traía desgracias. Bueno, aunque los demás que hicieron eso contra él, los que se levantaron, las naciones que se levantaron contra él, no eran buenas, pero sí mostraron una expresión de bondad al arremeter contra este tipo. Sí, la ira de Dios es una muestra de su bondad, porque Dios es bueno, y como Dios es bueno, Él tiene que ir en contra del malvado y de la maldad. Hermanos, tenemos que entender eso. No tengas un Dios de mentiras en tu cabeza. Ve al Dios de la Biblia. Miren, Dios está indignado, es la palabra, contra el malvado. Y su justicia perfecta exige obrar en contra de quien actúa en maldad. Y la Biblia dice que todos son pecadores. Y ser pecador es ser un criminal contra Dios. Y ser pecador es ser malo. Aquellas personas que cada día se rebelan contra su voluntad y ofenden su santidad. Ellos son malvados.
¿De quién está hablando Pablo acá? Algunos dicen, bueno, de los que no son judíos, de los gentiles. Sí, porque después él se va a dedicar a hablar de los judíos y también a culparlos y a darles duro, a mostrarles que también son pecadores. Pero yo creo que aquí se refiere en general también a toda la raza humana, a todos los incrédulos. Es decir, entiéndase, para que nos aterremos un poquito más, a la inmensa mayoría de los seres humanos. Ellos son los enemigos de Dios porque actúan siempre en contra de ¿quién? De Dios. Entonces algunos dicen, no, pero qué exageración. Es porque tú no desconoces la Escritura. Porque si la estudiaras y la entendieras, sabrías que es así. Que el hombre peca hasta con lo que no hace. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el pecado no es un jueguito, el pecado es rebeldía contra Dios. Miren, si nosotros que somos pecadores sentimos indignidad o indignación más bien cuando un criminal es dejado libre o se siente bien. Dicen que, bueno, tantos rumores que hay, ¿no? Pero dicen que este señor que mató 200, 300 niños, garabitos, ¿no? Que hizo unas vejámenes con esos niños impresionantes. Dicen que por la injusticia de la ley colombiana, no digo la justicia, posiblemente en unos años salga. Cuando es un tipo que merece, y cualquiera lo diría, por lo que hizo estar toda la vida encerrado, por lo menos. Y en otros países donde hay pena de muerte lo hubieran condenado a muerte. Hace unos años escuché una niña cristiana que no asiste a esta iglesia, pero algún día se sentó y habló con nosotros, con mi esposa y conmigo. Tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo con ella. Nos decía que ellos tenían un negocio en su ciudad, una tienda, algo así, una miscelánea, no me acuerdo. Y que allí entró, creo que un ladrón, y asesinó a su papá, que era quien atendía la tienda. Y ese ladrón lo cogió la justicia y lo liberó. ¿Y saben qué hacía el ladrón que mató al papá del asesino? Vivía en ese barrio, no se fue de allí y todos los días entraba a comprar allí, ufanándose. ¿Qué siente una persona o qué siente alguien? Indignación, ¿no es cierto? No hay justicia. Yo quiero decirle algo, no puede pretender el hombre pensar que nosotros tenemos más justicia que Dios. Dios se indigna contra el pecador. Si nosotros lo hacemos por naturaleza, cuánto más Dios que es perfecto y santo y bueno verdaderamente. Así que entiendan, la ira de Dios no es un mito. La gente a veces piensa que la ira de Dios es en contra de yo no sé qué tipo de personas que hicieron cosas tan terribles. No, aquí está hablando de la humanidad entera. Y nos lo va a mostrar en este capítulo 1. Por eso tiene que seguir viniendo a las demás enseñanzas para que lo comprenda plenamente. Hermanos, la ira de Dios es real, es una expresión de su bondad y este pasaje bíblico nos afirma que la ira de Dios está sobre los hombres y nos dice por qué es así. Este versículo en el que nos estamos centrando hoy. Yo quiero que veamos tres cosas y las vamos a ir desarrollando en la medida en que demos la enseñanza. Primero, ¿qué es la ira de Dios? Segundo, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Y tercero, la razón por la cual la ira de Dios está sobre todos los pecadores. ¿Sí? Y vamos primero a la primera parte. Dice allí el versículo 18 comenzando, porque la ira de Dios, se está afirmando algo, hay una ira de Dios. Pero hay que entender algo, la ira de Dios no es como el enojo humano. Porque es que eso es lo que no nos cabe en la cabeza. No, Dios no se aira porque la ira es mala. No, la ira de los hombres es mala. La ira de Dios no es mala porque Dios no es pecador. La ira de los hombres es pecaminosa porque nosotros somos pecaminosos. La gente, ¿por qué se aira o se llena de rabia normalmente? Porque se siente ofendido. Se tocaron su orgullo y entonces explotan. ¿Sí o no? ¿Eso es pecaminoso? ¿Sí o no? Claro. Entonces eso, ahí no hay santidad. Esa ira es pecaminosa. Eso está en contra de Dios mismo. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios no es enojo o una furia o un enojo violento. No, de ninguna manera. Porque entiendan algo, Dios no es controlado por su ira. ¿Han visto personas iracundas? Tal vez usted la ve todos los días en el espejo. No, espero que no. Alguien que Dios está trabajando con su ira. Pero escúcheme algo. ¿Ha visto gente iracunda? Se deja llevar, ¿por qué? Por la ira. Yo he conocido personas así, y yo lo digo de una manera jocosa. En su sano juicio, son bellas personas, pero se les salta, se les vuela, como dicen por acá en el popular. ¿Y qué pasa? Las desconoce uno, ¿no es cierto? Las desconoce.
y se dejan llevar por la ira y no se controlan y hacen tonterías. Dios no es controlado por la ira. La ira de Dios, al contrario de la nuestra, es su constante indignación en contra del pecado y del pecador. Es la constante indignación que Dios tiene en contra del pecado y del pecador. Y alguien decía en un comentario, es la única respuesta coherente de un Dios santo frente a la maldad. O sea, un Dios santo y perfecto no puede responder de otra manera a la maldad. Porque ni nosotros aceptamos que alguien se confabule con aquel que es malvado, si ese malvado no se ha arrepentido. Hermanos, Dios tiene una ira santa y es la expresión de su justicia, ¿sí? No es un enojo o una furia violenta. Dios no está controlado por su ira, Él controla su ira y la ira de Dios es la aplicación, es decir, la ejecución de la justicia suya en la medida adecuada. Romanos 6:23, y creo que todos lo conocemos, dice, la paga del pecado es muerte, iniciando, ¿no? La primera parte del versículo. O sea que ya hay una sentencia sobre el pecador. ¿Y cuál es? La muerte. No habla solamente de la muerte física, eso sería muy liviano. No sería justo que el único pago que el pecador dé por su maldad sea su vida física. Es la muerte eterna. Que la muerte eterna, como la vamos a ver hoy acá, no es estar separado eternamente de Dios. Eso es una mentira. Es ser castigado eternamente por el Dios a quien Él ofendió. Eso es parte de la doctrina de la ira de Dios. Así que, hermanos, la ira de Dios no es como la nuestra. No es un enojo pecaminoso. No es un enojo caprichoso. Es la constante indignación que Dios tiene en contra del pecado y del pecador. Es la aplicación, es decir, la ejecución de la justicia de Dios en la medida adecuada. Y Él tiene que arrojar toda su ira sobre los hombres porque los hombres son pecadores y ya hay una condena. La paga del pecado es muerte. Entonces sigo hablando de la ira y a veces pienso que esto de comprender la ira de Dios no nos puede dejar indiferentes. Yo creo que si usted está sentado hoy acá y estamos hablando de la ira de Dios y usted está tranquilo y usted está fresco pensando ahorita en el almuerzo que va a tener ahorita en una hora, yo pienso que usted no ha comprendido lo que es la ira de Dios. Porque escuche, la ira del Señor es aterradora. Aterradora. No es un juego. Los hombres deberían temer la ira de Dios, pero no pueden temerla, ¿sabe por qué? Porque están muertos espiritualmente, porque son insensibles, porque su corazón es duro. La gente está ahorita en la ciclovía y comiendo en restaurantes y andando de aquí para allá, como decía el Señor, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta cuando llegó, ¿qué? El día del juicio. Y el día del juicio no es otra cosa que el día de la ira del Señor. Y hoy la gente está despreocupada y hasta se atreven a decir que Dios está con ellos porque ellos son felices. Pero lo que no saben es que la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, es tan terrible y yo le ruego, Señor, danos la conciencia de tu ira, no para tener terror en el sentido de que estamos bajo ella, porque los que estamos en Cristo hemos sido librados por su bendita gracia de esa ira. Pero sí para tener un respeto y un temor reverente muy profundo frente al Señor, que nos haga incluso cambiar nuestra actitud en el mismo culto. De no estar haciendo otras cosas, sino atendiendo su palabra. Y en nuestra propia vida. Señor, que así sea. Estamos en las manos del Señor. Miren, las personas no tienen nada que hacer para evitar su juicio o para evitar lo que Dios va a hacer en contra de ellos, a menos que sean salvados por el poder del Evangelio. No hay nada que puedan hacer. Hebreos 10:30, yo se lo leo, dice lo siguiente: pues como conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mire lo que habla la palabra, esto nunca lo enseña a muchos. El Señor está hablando de la venganza, de la retribución de Él.
hacia el pecador. Dice, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice algo que debe quedar en nuestra cabeza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y usted lo dice y lo repite y no pasa nada en su corazón. Y usted sigue lo mismo y usted no entiende realmente la ira de Dios. Usted la puede comprender en su cabeza, pero eso no ha bajado a su corazón. Mire la palabra que usa. Me fascina esa palabra en el sentido de que no es que esté contento porque esté allí, sino porque describe ampliamente lo que es caer en manos de ese Dios vivo. La palabra que usa es que horrenda. ¿Qué es algo horrendo? Piensa. Algo extremadamente horrible. No algo que es feito, sino algo extremadamente horrible. Y lo que está diciendo es horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Y quiénes han de caer en manos del Dios vivo? Todos los incrédulos, incluso los incrédulos que están metidos en las iglesias evangélicas. Van a caer en manos de Dios. Mire, un hombre que se llamó Jonathan Edwards, un pastor tremendo de hace siglos, y escribió un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y usted debería leerlo, o debería escucharlo, está en YouTube. Dice en una parte acerca de la ira de Dios lo siguiente, escuche. A Dios no le falta poder para echar a los impíos al infierno en cualquier momento. A Dios no le falta poder para echar a los impíos al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no tienen fuerza cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen el poder para resistirle. Ni nadie puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo con mucha facilidad. Algunas veces las autoridades terrenales enfrentan la dificultad de no poder vencer a un rebelde que ha encontrado manera de fortificarse y se ha hecho fuerte por la cantidad de seguidores. Pero con Dios no es así. No hay baluarte, o sea, fortaleza, que pueda ofrecer resistencia al poder de Dios. Aunque muchos se unan y formen una gran multitud de enemigos aliados contra Dios, Él los hace pedazos sin mayor dificultad. En otra parte decía que el pecador simplemente es sostenido hoy en esta vida por la pura gracia de Dios. No hay nada que haga que un pecador esté todavía sobre la tierra, más allá que la gracia de Dios. O sea, hay toda la argumentación legal para que en ese momento caiga al infierno. Y Edward decía que es como la resistencia que le puede poner un pecador a Dios es como la de una telaraña a la cual se le echa una piedra. ¿Qué resistencia puede tener una telaraña contra una piedra? Ninguna. Y la gente se levanta y dice, no me gusta este Dios, es un Dios que juzga mucho, no es la idea. Y yo he escuchado gente que me ha dicho cuando yo les he predicado, me dicen, no, le falta gracia a su predicación. Yo le digo, tiene mucha gracia, porque te está mostrando la verdad para que te arrepientas y reciba la verdadera gracia de Dios. Hermanos, esa es la ira de Dios, no es un enojo pecaminoso, es la manifestación que le exige a Él el aplicar con severidad castigo a los pecadores que se rebelan contra Él, y estamos hablando de la mayoría de la humanidad. ¿Duda de eso? Jesús dijo que son pocos los que entran por el camino angosto que lleva ¿qué? A la vida eterna, y muchos los que se pierden en el camino ancho. Hermanos, entonces veamos cómo se manifiesta la ira de Dios también, ya que sabemos qué es la ira de Dios. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y la palabra aquí clave es revelar. Se revela. Note algo, no está hablando de una palabra en futuro, en lenguaje, una conjugación en futuro, sino en tiempo ¿qué? Presente. Interesante, cuando estudiaba esto, lo noté, a veces uno lo deja pasar por alto. Porque ¿sabe cuál es la idea de nosotros de la ira de Dios? No, Dios aquí está contento con nosotros, nos está dando tiempo. Él está feliz aquí con nosotros. Porque de todas maneras la cosa, pero llegará un día donde va a botar a muchos al infierno y ahí sí será el día de la ira de Dios. Pero no, la idea aquí no es esa. La idea es que la ira de Dios ya está sobre los hombres y se está revelando, es decir, se está dando a conocer. Se revela la palabra allí, o constantemente revelada, es dada a conocer, está hablando en tiempo presente. Eso quiere decir que la ira de Dios está ahora vigente, no está reservada solo al futuro. Sí, en el futuro habrá un día terrible para el pecador, de juicio severo,
completo, absoluto, donde ya no habrá ni la más mínima gracia para él. Pero hoy la ira de Dios ya se está manifestando sobre los pecadores. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si la pasan tan bueno, si se sienten felices y hasta algunos dicen que creen en Dios. Miren, hoy Dios está actuando en contra de sus enemigos. Cuando hablamos de los enemigos de Dios, estamos hablando de los incrédulos. Aunque su ira aún no ha sido desatada completamente sobre ellos, ya Dios está actuando en contra de ellos. Y una palabra aquí también que tenemos que tener en cuenta. Dice que la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Importante eso. ¿Saben por qué? Porque dice que la ira viene de dónde? Desde el cielo. Es decir, Dios mismo es quien está ejecutando esa ira. Hay gente que quiere excusar a Dios cuando no deberían hacerlo porque nadie puede tocar la verdad de Dios sin pecar contra Él. No, es que a ver, Dios es que es tanta la maldad de una persona que Dios por ahí permite o deja que un terremoto, la madre naturaleza haga un terremoto. No, está diciendo que desde el mismo cielo esa ira es revelada. Es Dios mismo quien lo hace. O sea, no es que Dios simplemente permita. Y esto es chocante. Y si usted está allí incomodándose, le doy gracias a Dios por eso, porque puede ser la oportunidad suya de arrepentirse verdaderamente y poner su fe en Jesús. No es que Dios simplemente deja, sino que Él está participando activamente en esto. Dice que la ira se revela desde el cielo. Y vamos a ver más adelante contra qué y contra quiénes. Es Dios mismo quien manifiesta su ira. No es un asunto del azar. Hay mucha gente que dice, no, eso no es Dios, es el diablo. Pues no hay nada que el diablo pueda hacer que Dios no le permita, en ese caso. Ciertamente hay cosas que debemos atribuir a la obra de Satanás, pero todas están dentro del propósito perfecto de Dios, para el mundo y para nuestras vidas. Así que Dios está detrás de esa actuación que es en contra de aquellos que se levantan contra Él. Y aunque habrá un día de juicio pleno, el día de la ira de Jehová, ahora mismo Dios está actuando a través de su ira, de su justicia. Quiero mostrarles algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios ha actuado y de cómo Dios actúa en contra del pecador. La ira de Dios se manifestó sobre Adán y Eva, ¿cómo? Expulsándolos del Edén y sujetándolos a maldición por su traición y rebeldía. Cuando ellos pecaron en el Edén, ellos cometieron una grave maldad. Y la ira de Dios actuó expulsándolos del Edén y sujetándolos a maldición, porque era lo que merecían. La ira de Dios se manifestó en el diluvio, como lo vimos al comienzo, destruyendo a toda una generación malvada, menos a Noé. Le aseguro algo, la generación que fue sepultada en los días de Noé no era más mala que esta. Yo creo eso firmemente. Hay gente que se excusa y dice, no, pues ya Dios está como más tranquilo porque es que esos sí eran re malos. No, estoy seguro que la generación de hoy no era más mala que la de los días de Noé. Y uno dice, bueno, ¿y vendrá el fin? Sí, ya pronto, en cualquier momento. Viene el juicio severo de Dios sobre la humanidad, el día de la ira. Pero allí destruyó a toda una generación, niños y ancianos y personas que aparentemente eran buenas ante los ojos de los demás, pero que ante los ojos de Dios eran pecadores, sin arrepentirse, sin arrepentimiento. La ira de Dios se manifestó sobre Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Fuego y azufre descendió del cielo sobre estas dos ciudades que eran en extremo degeneradas. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Aunque los movimientos gays hoy quieran ocultarlo, básicamente, aunque no únicamente, era el pecado de la homosexualidad. Porque ahí está claro que fueron los ángeles y ellos querían violarlos. Y eran hombres. Dice que hasta todo el mundo se agolpó allá. Claro, no podemos decir que lo único pecado que haya cometido Sodoma y Gomorra sea eso. Era mucha la multitud de pecados que esas ciudades tenían. Como muchas otras en esa época. Pero a ellos les llegó el día del juicio. Y dice que fuego y azufre descendió del cielo. Los movimientos gays dicen hoy en día que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad. No, lo dicen, ¿no lo han escuchado? Y yo digo,
es aterrador como son la gente es de ciega y de necia. La ira de Dios se reveló. La ira de Dios se manifestó en su juicio sobre pueblos paganos. ¿Se acuerdan esos episodios del Antiguo Testamento? Que mucha gente quiere obviarlos o que no quiere citarlos, pero que son tan bíblicos como el hecho de que Jesús fue a la cruz. Porque también nos revelan el carácter de Dios. Mire, Israel recibió la orden de destruir a quienes se oponían al Señor. De destruirlos. Y le leo un pasaje que está en 1 Samuel 15:2. O de hecho, si usted quiere, vaya. Y con eso yo aprovecho para tomarme un sorbito de agua. Pero no sea parte de Romanos. 1 Samuel 15:2. Búsquelo. 1 Samuel 15:2. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Miren, dice la palabra así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Eso está hablando de épocas de Moisés, de la época de Moisés. Ve pues, aunque esto está citado años después. Y ve pues y hiere, esta orden se la está dando a quién, al rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, es decir, bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Dudan? Léanlo, está ahí en su Biblia, por eso quise también que lo leyeran. Hoy, pero no, ¿y dónde están los derechos humanos, hermanos? Los derechos humanos nos los hacemos valer entre pecadores. Pero frente a Dios, Él es el dueño de la vida y de la muerte, y nadie puede oponerse. Dios tiene contados nuestros días y algunos mueren de bebés. Algunos dicen que esto fue una muestra incluso de la gracia de Dios con esos niños pequeños, porque se cree en la doctrina cristiana, en la doctrina de muchos cristianos, obviamente comprendemos que esos bebés que aún no tienen uso de razón, son salvados por la gracia de Dios y no se convirtieron en pecadores que después serían arrojados al infierno. Sin embargo, la realidad es que es un acto que se ve cruel, pero que es un acto soberano de Dios. Sí, Dios tiene todo el derecho de hacer con los pecadores lo que Él quiera, porque ellos son sus enemigos. Y aunque Dios se apiada del pecador y le da gracia común en esta vida, y muchos que blasfeman contra Dios todos los días, aún pueden disfrutar de muchos beneficios que Dios mismo les da, obviamente hasta cuando les llegue el día del juicio, eso no quiere decir que Dios no tenga el derecho de tomar la vida de quien quiera, porque es de Él. Ahora, puedes levantarte y pelear con Él y decir que no existe. Miren, ateos no existen, les voy a decir, eso nos lo va a mostrar la enseñanza que viene dentro de 8 días. Ateos no existen. Hay gente resentida con Dios. O sea, ellos son los más creyentes, porque si están resentidos con alguien es porque le dan demasiada importancia. Pero no existen los ateos. Hermanos, sí, Dios manifestó su juicio sobre esos pueblos paganos, y no fue el único. Ahora, no nos está diciendo nosotros que debemos atacar al impío o al pecador. En el caso nuestro, debemos amarlos y perdonarlos, pero Dios se reserva el derecho de actuar como Él quiere. Nada, no, olvídese que ahorita Dios le va a decir, coja una espada y atraviese a la vecina que es chismosa. Olvídese de eso. No va a pasar hoy en día. Eso no va a pasar. Hoy hay que perdonar y hay que amar, ¿sí? Pero Dios en su soberanía y de acuerdo a su providencia puede actuar en contra del pecador, como Él quiera. Miren, la ira de Dios se manifestó, ¿saben dónde? En la cruz del Calvario. Alguien dice, allí se ve el amor de Dios en la cruz. Sí, es totalmente cierto, el amor de Dios se ve en la cruz del Calvario, pero también se ve la ira de Dios. La muerte de Jesús fue cruenta, salvaje. Mire, a Jesús lo clavaron a ese madero. Lo azotaron de una manera con sevicia. Lo clavaron de espinas en su cabeza, lo cual era muy doloroso. Y hay descripciones médicas que hablan acerca del dolor intenso que Jesús tuvo que sentir en su cuerpo y mucho más en su alma, porque hubo un momento donde estaba siendo despreciado por Dios mismo el Padre. No porque Jesús lo mereciera, Jesús fue puro, santo y sin mancha, sino porque en ese preciso momento estaba recibiendo sobre Él el castigo que nosotros merecíamos.
La ira de Dios se manifestó en la cruz. Si lo que nosotros hubiéramos hecho es leve, Jesús solamente hubiera tenido que recibir tal vez un azote para pagar por nuestros pecados. Pero Él tuvo que morir, entregar su vida, y no de cualquier manera, sino de una manera salvaje y violenta. Y quien estaba aplicando su ira sobre su propio Hijo Santo era ¿quién? Dios el Padre. Miren la verdad de la ira de Dios en todas las Escrituras. ¿Lo están notando? En todas las Escrituras. La ira de Dios se manifiesta entregando a los pecadores endurecidos a sus propios pecados para que acumulen juicio sobre ellos. Si usted está en Romanos, que es el pasaje inicial, estamos en el capítulo 1, pase la hoja al capítulo 2 y el versículo 5. ¿Qué dice? Versículo 5 del capítulo 2 de Romanos. ¿Lo tienen? A ver, léanlo, por favor. Por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, aunque nosotros tenemos que tener misericordia de los pecadores incrédulos, tenemos que tener misericordia de ellos. La verdad es que los pecadores no son inocentes. Son personas que hacen lo que hacen porque quieren hacerlo. Y algo que nos enseña la doctrina de la palabra es que Dios no obliga a nadie a pecar y que ni siquiera el diablo tiene el poder de hacer que alguien peque. Porque el diablo no es más que un tentador simplemente. La responsabilidad cae sobre cada quien. El hombre peca porque quiere hacerlo y porque le gusta hacerlo. Por lo tanto, la ira de Dios permite que ellos se entreguen a sus pecados. Mire, esto lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas, en el mismo capítulo, la siguiente y la siguiente enseñanza que vamos a hablar sobre el capítulo 1. Estamos conociendo a Dios. Tal vez para algunos sea el desayuno, algunos ya es como el almuerzo, y a los que ya llevan más tiempo no digo que la cena, pero ya han sabido estas verdades, que muchos desconocen, que la mayoría desconoce. Pero escúcheme, ¿saben por qué el mundo no es un infierno en la tierra? ¿Por qué la civilización, existe aún gracia, hay cosas bellas, sol, luna, estrellas, amor, gente se casa, hay hijos, hay trabajo, hay placeres? ¿Por qué? Se llama gracia común de Dios. Eso quiere decir que es una gracia aparte de la gracia salvadora. La gracia salvadora le garantiza al pecador que Dios perdona todos sus pecados, nunca más se acuerda de ellos y ahora Dios lo considera un hijo suyo y lo bendice completamente. Eso solamente pasa cuando las personas están ¿en quién? En Cristo. Pero la gente que está sin Cristo, en su pecado, endurecida, también tiene gracia, pero es una gracia que no le garantiza nada hacia el futuro, sino que solamente le garantiza un presente con ciertos beneficios. ¿Sí me expliqué bien? Ahora, ¿por qué una persona que es pecadora no comete los mismos pecados que otros? No llega a degradarse de tal manera y a hacer cosas aberrantes como lo hacen muchos. ¿Por qué? Porque tuvo buena educación, fue a una universidad, estudió en un buen colegio. ¿Fue por eso? Porque algunos todavía de ustedes dicen, no, es que la educación no es todo. No, la educación no es nada. A uno le enseñan acá a hacer cosas, pero no le enseñan a hacer nadie, porque lo único que cambia el corazón es ¿quién? Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que no va a estudiar, no me va a decir el muchacho ya, sí, mamá, por eso yo no quiero estudiar. No voy a decir eso, porque por lo menos se tiene que aprender a hacer algo productivo en esta vida, ¿no es cierto? Por lo menos tiene que sumar y restar. Y si puede hacer algo más, todavía mejor. Pero escúcheme, no, eso no es lo que impide que usted caiga más bajo. Lo único que impide que usted caiga más bajo, bueno, estoy hablando de los incrédulos, porque los creyentes tienen hay otra manera de obrar de Dios para los increyentes, ¿no es cierto? En su gracia y en su amor. Se llama que Dios restringe su pecado. O sea, Dios impide que ellos caigan más bajo. Pero cuando las personas siguen en su pecado y no se arrepienten, ¿qué hace Dios? Los entrega, y eso lo vamos a ver ahorita en Romanos. Entonces, en una iglesia predican errores y les va bien, tienen plata, músicos, mucha gente, todo el mundo parece que se quiere. ¿Es bueno? No, es un juicio de Dios. ¿Cómo así? Dios no está con ellos, Dios está en contra de ellos, pero les permite que progresen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigan en su pecado, porque ellos no quisieron tenerlo en cuenta a Él, a pesar de que ellos sabían que era Dios.
¿Por qué la persona viene a la iglesia, escucha el evangelio, pero nunca fue un creyente, después se aparta y cae más bajo todavía de lo que era antes de venir a la iglesia? Porque Dios lo entrega a su pecado. Y sabe que se entrega a su pecado y no es triste, es feliz. Y vive contento. No, a mí una vez se me acercó un muchacho hace muchos años que iba a la iglesia. Y él luchaba ya cuando estaba ya, era parte del grupo de alabanza, el muchacho a veces ni tenía trabajo. Y se esforzaba y llegaba a los ensayos. Bueno, era pura moralidad religiosa, ¿no? No era vida. Si hubiera sido vida, él no hubiera hecho lo que hizo. Pues se cansó y se apartó. Y años después volvió a la iglesia un día terminando una reunión de jóvenes, se acercó a mí y me dijo, mire, ¿sabe qué? Hasta carro tengo hoy. Yo tengo carro, me ha ido bien. Como él diciéndome implícitamente que eso de que aún no se apartaba de Dios y no le iba bien, era mentira. Yo le dije, claro, tú estás haciendo lo que te corresponde. A la gente del mundo no le va mal en el mundo. Solo a los cristianos verdaderos les va mal en el mundo. Por eso decía allí Pablo, respecto a ese joven que tuvo una conducta inmoral con su madrastra, que lo entregaron a Satanás, que era, sáquelo al mundo, para que lo sacude y después él regrese arrepentido a la iglesia. Miren, que Dios lo deje a usted hacer lo que quiere, es parte de su juicio y de su ira sobre su vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí está claro? Se lo repito, que Dios lo deje a usted hacer lo que a usted le plazca, no es una bendición, es una muestra de que Dios está en contra suyo. Si no hay nadie que le está impidiendo a usted pecar, si no hay una voz de alerta cerca suyo que le diga lo que estás haciendo está mal, si usted puede hacer lo que quiere y sale sin ningún problema, o sea, es decir, sale impune, comete sus fechorías y nadie lo sabe, si usted puede vivir de la manera que quiera vivir y está feliz, y aún se atreve con descaro a decir que Dios está con usted, eso no es otra cosa que el juicio de Dios sobre su vida. Eso es lo que nos muestra. Y como lo acabamos de leer en ese versículo, dice, acumulando ira, ¿para qué? Viene el día de retribución de Dios. Y ese día será terrible. Y algunos están sentados aquí y creen que no es verdad. Sí, yo lo he escuchado muchas veces. Ya. Que Dios te dé gracia para comprender que esto es algo terrorífico. Que tenemos a Cristo para oír a Él y ser librados de la ira de Dios. Y miren, la ira de Dios se manifestará, y ya hablo hacia el futuro, en la condenación eterna. Es Dios quien infringe castigo sobre los condenados, porque Dios es el ofendido. ¿Se han visto la imagen popular del infierno? ¿Cómo es la imagen popular del infierno? Gente en llamas, y ¿quién está sobre el trono del infierno? El diablo, ¿no? Sí, con cachos y cola. Y el diablo está ya sentado, ¿no es cierto? Y el diablo es el que atormenta a los pecadores, ¿no es cierto? Yo escuché hasta de gente que dice que fue al infierno, que todos esos son cuentos, ¿no? Si usted va a creer esos cuentos, no crea esos cuentos. Eso de que yo fui al cielo, al infierno, eso no es. Pablo fue y no contó. ¿Sí? Así que no creo que eso sea válido. Además, para saber que el infierno es terrible, yo no necesito que nadie me lo cuente, ya está en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Y hay gente que hasta en esos supuestos viajes dicen, no, es que habían demonios que nos atormentaban y nos decían, sí, ve, y una cantidad de cosas. No, amigos, hermanos, el diablo mismo va a ser atormentado en el infierno. Y realmente no va a ser ni siquiera el infierno, va a ser un lugar peor. La gente hoy está en el infierno y se va a trastear a un lugar peor, horrible, peor. El lago de fuego. Y ya Satanás va a ser atormentado. Hoy Satanás no está en el infierno, pero en el lago de fuego sí estará. Y allí va a ser atormentado. ¿Quién es el que infringe castigo sobre los pecadores? El juez. ¿Quién fue el ofendido con nuestro pecado? Dios. Nos ofreció a Cristo y muchos lo rechazan. No muchos, la inmensa mayoría lo rechazan. Entonces, ¿quién es el que infringe castigo sobre los pecadores? Dios mismo, porque Él no va a dejar en manos de un tercero lo que le corresponde a Él en justicia. Miren lo que dice Mateo 10:28, y con eso aprovechamos y usan un poquito ahí la Biblia. ¿Listo? Mateo 10:28.
¿Lo tienen? Listo, hermanos, léanlo. Miren lo que dice el Señor Jesús. Se lo está diciendo a sus discípulos. Bueno, y a la gente que está allí. ¿Qué dice? ¿Será que el Señor le estaba diciendo que tuvieran temor del diablo? ¿Jesús diría eso? No, Él está hablando de Dios el Padre. Y está diciendo, si los persiguen y los matan, no tengan problema con eso. No le teman a esa gente porque ellos solamente pueden matar el cuerpo. Pero teman a Dios, que Él sí puede destruir. Y cuando habla la palabra aquí destruir hay que aclarar, no es esa doctrina de los testigos de Jehová, de que el alma deja de existir. No, eso no existe. El alma del ser humano es inmortal. No perece. Está en algún lugar, o en gloria con Cristo, o en tormento, siendo castigado por Dios. Y mire lo que dice, a Él, a Dios, es a quien debemos temer, porque Él destruye el alma. ¿Y qué dice ella? Dice el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cuál será ese cuerpo? El cuerpo resucitado de aquellos que están bajo condenación. Porque la gente no solamente va a sufrir espiritualmente en el infierno, sino también físicamente en el infierno, con un cuerpo que no puede morir. Pero bueno, para eso siga viniendo a la iglesia y se lo seguimos contando, ¿listo? Que mucha cosa en una sola enseñanza. Veamos entonces cuál es la razón por la cual la ira de Dios está sobre todos los pecadores para ir finalizando la enseñanza de hoy. Versículo 18, la parte B, pero si quieren lean todo el versículo 18 una vez más, por favor. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Allí habla de dos cosas, impiedad e injusticia, y se está refiriendo básicamente a lo mismo, al pecado. El pecado es la razón por la cual Dios derrama su ira sobre los hombres. Y dice que Él castigará todo pecado de los hombres, porque mire, dice que la ira se levanta ¿contra qué? Contra toda impiedad. ¿Habrá algún pecado que Dios no castigue? Todos los pecados de los hombres serán castigados. No se le pasará a Dios uno. Y las personas diariamente están acumulando ira para ir el día de la ira, es decir, están pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, sin arrepentimiento, sin fe en Jesús. Y entonces vemos que Dios levanta su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y la impiedad qué es? Impiedad es tener una mala relación con Dios por causa del pecado, se refiere a eso. Es una falta de respeto y devoción a Dios, es una mala actitud hacia Dios. O sea, es lo que produce el pecado. Quien peca y es un pecador tiene una mala actitud hacia Dios. Puede ser hasta un religioso que diga que cree en Dios y le prende velitas todos los días a una imagen. Esa es una mala actitud hacia Dios, ¿o no? Porque eso es idolatría. Puede ser el evangélico que cree que blanquea los ojos y se cae y da 3 piruetas para atrás y se sintió la unción del Espíritu. ¿Es una buena actitud hacia Dios? No, porque eso es falso. Está mintiendo de algo que Dios no hace, pero que Él está diciendo que Dios lo hizo. ¿Sí ven que eso es impiedad? Y dice que se levanta contra toda impiedad en justicia de los hombres. Y ni siquiera hablemos de la impiedad de los iba a decir inmundos, de los incrédulos. Ni siquiera hablemos de esa, porque es innombrable toda la maldad de ellos y la actitud que tienen hacia Dios. ¿Cuántos maldicen a Dios? ¿Cuántos se burlan de Dios? Dicen, yo me acuerdo un humorista ateo, una vez vi un fragmento de su video, y él decía, si Dios existía y hizo reír a la gente, todo el tiempo usó a Dios en su rutina. Y al final digo, miren, les voy a comprobar una cosa, si Dios existe, que me caiga un rayo aquí y ahora. Y se hacía así, y todo el mundo se reía. Pues no cayó un rayo. De hecho, el tipo vivió unos años más y después murió. Y uno dice, ¿será que Dios ahí no? Hermano, recuerde que la ira de Dios no es un impulso colérico, sino que Él dice, ya viene el día. Haz todo lo malo que quieras, haz toda la maldad que quieras, que viene el día. Viene el día de tu juicio. Tranquilo, vive en pecado. Haz lo que quieras, maldice a Dios. Viene el día. Y de ese día nadie te va a librar. Nadie te va a librar. También habla de la injusticia, y la injusticia es desobediencia a la ley santa de Dios. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. Pero no solamente eso, sino es una mala actitud hacia Dios en cuanto al caso de la impiedad. Hermano, cuando habla de lo justo, está hablando de gente que vive conforme a la ley de Dios.
y nos nombra a nosotros cristianos justos, no por lo que nosotros hayamos hecho en justicia, sino por lo que Cristo hizo en lugar de nosotros en justicia. Saben que el único que vivió una vida perfecta delante de Dios, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos en Cristo no tenemos méritos delante de Dios, pero tenemos los méritos de Cristo, acreditados a nosotros. Entonces por eso habla de la injusticia de los hombres, porque ellos no se conforman a la ley divina. Yo aclaro algo porque pueden haber personas observadoras aquí. Y podrán decir, no, pero es que usted está diciendo que la ira de Dios está en contra de los hombres. Pero aquí dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. O sea que la ira de Dios es contra la impiedad y la injusticia, no contra los hombres. Eso de que dicen que Dios ama al pecador pero odia el pecado, eso es una frase de cajón. Pero yo te pregunto algo. ¿Tú puedes separar al pecador de su pecado? ¿Existiría pecado si no hubiera pecador? O sea, ¿el pecado es una cosa etérea del aire? ¿O el pecado nace de dónde? Si no hay pecador, no hay pecado. O alguien puede decir, yo odio la violación, pero no odio al violador. Claro, sabemos que en el caso de los creyentes debemos perdonar, pero no quiere decir que disculpemos lo que una persona ha hecho. Quien actúa de esa manera es un ser malvado. Y es un ser terrible. Así que sí, Dios se levanta, la ira de Dios contra impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a ver allí que detienen con injusticia la verdad, pero está hablando de ellos mismos, porque ellos son los que hacen esa injusticia, ellos son los que pecan. Está hablando en contra de los pecadores. Y miren, una cosa más ya para finalizar. La resistencia del hombre a la verdad es la razón para que venga la ira de Dios sobre ellos. Dice que detienen con injusticia la verdad. No solo los hombres pecan, sino que quieren ocultar la verdad de Dios. La verdad que les ha sido revelada. Y allí comienza la siguiente parte de esta enseñanza que vendrá dentro de 8 días, dentro de la exposición que estamos haciendo de Romanos capítulo 1. Miren, los hombres por naturaleza prefieren la mentira que les permite vivir en su pecado a la verdad que Dios les ha dado a conocer. Los dioses que los hombres se inventan se parecen más a ellos mismos que al Dios verdadero, porque les gusta un Dios que sea como ellos, no el Dios de la verdad. Esta frase podría traducirse, lo leí en un comentario, dice, quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. O sea, el hombre oculta la verdad de Dios, le gusta la mentira, pero es por una razón, porque quiere aferrarse a su pecado. ¿Sí me entienden? Miren la mentira que le están vendiendo a tantas personas. No, Dios te acepta como eres. Si han escuchado esa frase, eso sale en todo. Dios te acepta como eres. ¿Eso es verdad de acuerdo a la Biblia? No, Dios te condena por lo que eres. Y necesitas a Cristo para que te salve. Para que te salve de ti mismo. Antes de salvarte del infierno. Te necesitas salvar de ti. Porque tú eres la razón de tu juicio. De tu propia maldad. Y los hombres ocultan. ¿Se acuerdan cuando fueron los reyes allí a Herodes y le dijeron que ellos sabían que había nacido el Mesías? Y ustedes saben que Herodes tenía un trasfondo judío y él sabía y conocía las tradiciones. ¿Qué hizo Herodes? ¿Fue y adoró con ellos? ¿O qué hizo Herodes? Mandó a matar a los niños porque él quería ¿qué? Ocultar la verdad. No quería ser desbancado. ¿Y qué hicieron los sacerdotes cuando los soldados no supieron explicar por qué la piedra se había removida y el cadáver de Jesús no estaba allí? ¿Qué hicieron los sacerdotes? En vez de reconocer, oiga, este hombre de verdad resucitó, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Le pagaron para que mintiera. ¿Sí ven cómo es el ser humano? Y uno ve que la gente que se descarría de la iglesia, en vez de reconocer que han pecado, ¿qué hacen? Muchos. Se justifican. No. Es que no es que yo sea tan malo, es que allá no me comprenden, no hay amor en esa iglesia. Uy, ¿cuántas veces yo he escuchado eso? Y uno dice, lo que están ocultando es su pecado. Porque ocultan con injusticia la verdad. ¿Cuántas mentiras el mundo inventa acerca de Dios para ocultar la verdad? Toda la religión es una expresión de la mentira, de este pasaje, ¿saben? O sea, de lo que este pasaje explica que es esa mentira. Todas las religiones. Está la religión
de las obras y de la gracia, está la religión de las solas obras, está la religión del Dios oriental, el que dice que si matas a alguien vas a ir al cielo. Todo eso se acopla a la cultura y a lo que los hombres quieren saber, pero no es la verdad de Dios. Y por esa causa viene la ira de Dios sobre todos ellos. Entonces sepa algo, aunque ahorita no estemos en la ignominia y todavía haya motivos para estar felices en este mundo, incluso para los pecadores, no significa que la ira de Dios no esté sobre ellos. Significa que la ira de Dios está actuando en su contra, aunque ellos mismos no lo sepan. Y llegará el día del juicio, llegará el día de hacer cuentas, llegará el día de la venganza del Señor, llegará el día del pago, llegará el día de la retribución. ¿Qué debes entender? La única forma de ser librado de la ira de Dios es por medio de la fe en Cristo. Cristo recibió la ira de Dios en lugar nuestro. No digo de todos los hombres, eso no es verdad. Lo recibió en lugar de aquellos que creen en Cristo. Quienes creen en Cristo saben que Él murió por sus pecados. Así que la única manera es volver nuestro corazón a Jesús y arrepentirnos de nuestra maldad. Eso nos dice los versos 16 y 17 que nos hablaban acerca del poder del Evangelio y de la fe y de la justificación por la fe. No es aquí decirle a ustedes, vamos a librarnos de la ira de Dios tratando de ser mejores personas. No. Es arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe solo en Jesús, confiando en que solo Jesucristo nos puede librar de la ira de Dios, de la ira que es justa de Dios. Comprender la ira de Dios nos muestra su inmensa grandeza y hace que le adoremos y seamos reverentes. Mire, uno no puede tomar a la ligera a un Dios tan maravilloso y un Dios tan lleno de justicia y de dignidad, que aún su ira es una expresión de esa bondad y de esa justicia y santidad. Usted no puede tomar a la ligera. Tú no puedes decir, Dios me comprende, yo no voy a ir a la iglesia. Tú no puedes decir, Dios me comprende, yo voy a odiar a esta persona. Tú no puedes decir, Dios me comprende. No, porque tú sabes que Dios es un Dios santo y es un Dios que no actúa de una manera ligera frente al pecado. Hay temor de Dios en tu vida. Escúchame, hablo con los creyentes. ¿Hay temor de Dios en tu vida? ¿Sabes? Y le digo siempre a los que se preparan para el matrimonio, les digo, recuerde que si usted ofende a su esposa, más que ofenderla a ella, ¿quién está ofendiendo? A Cristo. Por eso tú no puedes tocar a tu esposa. Pero ¿a quién le sirve eso? Me pregunto yo. Solo los que temen a Dios. Porque para el impío eso tiene valor. Son palabras huecas para él. Porque él no teme a Dios. Él no sabe que la ira de Dios está sobre él. Él no sabe que está andando sobre terreno movedizo, que en cualquier momento se va a hundir. Pero los creyentes sí sabemos eso. Así que los creyentes debemos temer a Dios. Los cristianos debemos temer a Dios de forma práctica. No porque su ira esté sobre nosotros, porque la ira de Dios no está sobre los creyentes. No. Ya fue aplacada ¿por quién? Por Cristo. ¿Se acuerdan la doctrina de la propiciación? Que enseña que la ira de Dios fue aplacada ¿en quién? En Cristo. No porque la ira de Dios esté sobre nosotros, sino porque fuimos librados de ella. Oiga, uno sabe que podría haber sido aplastado por un camión, pero alguien se arrojó, nos empujó y él murió aplastado. ¿Y usted cómo vive con la familia de esa persona? ¿Agradecido? ¿O usted dice, oiga, me empujó muy duro? No, usted dice, todo lo que yo pueda hacer por esa persona lo voy a hacer en esta vida, porque me salvó la vida a costa de la de él. Cuando tú sabes que la ira de Dios te iba a aplastar como un zancudo, porque esa ilustración está perfecta. Y Cristo te libró. ¿Qué puedes sentir tú sino amor y respeto por Él y temor de Él? Por eso tú no puedes vivir de cualquier forma. Esa es la aplicación práctica de esto. Mire, una de las cosas por las cuales yo quise hacer esta serie es porque yo me he dado cuenta que a veces a la iglesia uno le repite las cosas que deben hacer y muchos la toman a la ligera. Les parece que es deportivo, esto es simpático. No, Dios es buena papa. Y yo decía, Señor, ¿cuánto temor nos hace falta de ti? No hacemos las cosas simplemente porque estemos aterrorizados, pero ciertamente yo estoy en el ministerio porque también temo a Dios. Créanme que razones no le faltarían a uno para estar más tranquilo y no llevar las cargas de otras personas encima de uno. Pero ¿sabe una cosa? El amor a Dios y también el temor a Dios hace que uno quiera seguir adelante, cumpliendo con el mandato de Él. Yo no tomo a Dios a la ligera. Usted no debería tomar a la ligera ni a Dios ni a su iglesia.
Te pregunto, también otra cosa que te debería llevar el temor de Dios y el entender esta doctrina de la ira de Dios. Otra cosa, tú sabes que la persona que duerme al lado tuyo, que es incrédulo, está bajo la ira de Dios. ¿Qué estás haciendo tú por él? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Que aunque vengan contigo a la iglesia, posiblemente aún no son salvos, no han nacido de nuevo y ellos están bajo la ira de Dios, a pesar de que Dios ha sido bondadoso y por la fe tuya aún les da bendiciones. Pero no significa que no estén bajo la ira de Dios porque ellos también son pecadores. ¿Qué estás haciendo? ¿Les estás enseñando la palabra o los pones a ver televisión toda la tarde? Están bajo la ira tus hijos. No es folclore. Y si no entiendes eso, le pido al Señor que te dé arrepentimiento y fe en Jesucristo porque no eres un creyente. ¿Qué estás haciendo con los compañeros de trabajo tuyos que están bajo la ira de Dios? Es que no es un estilo de vida alternativo. Yo soy cristiano y ellos son otra cosa. No, yo estoy salvado. Ellos están bajo condenación. ¿Qué estoy haciendo? Me doy el lujo de quedarme callado, me doy el lujo de vivir como quiera, me doy el lujo de ser deshonesto en mi empresa para que los demás digan, ese Cristo no existe, mira, este es igual que nosotros. ¿Sí o no? A eso nos debe conducir el entender la ira de Dios. Oye, la ira de Dios nos lleva a orar por nuestros familiares que no son creyentes. Y discúlpame, yo no quiero condenar a nadie. O tal vez la ira de Dios está sobre ti, por eso eres insensible a todas estas cosas. Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. Si estás aquí hoy, es porque Dios quiere que te arrepientas. De corazón. De corazón. Y vuelvas en fe a Jesucristo. Hoy puede comenzar tu vida de bendición. Librado de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Y puede empezar a ver fruto de esa vida consagrada y apartada de la ira de Dios. Hoy, porque si no Dios no te hubiera traído aquí hoy. ¿Qué harás tú con el llamado? Y le hablo a los que están aquí hace tiempo y los que nos visitan y le hablo a los que aún hasta los que predicamos, porque cuando yo preparo un sermón, el primero que se predica eso, ¿quién es? Yo me lo predico a mí. Y créame que uno de la predicación, de la preparación de un sermón, uno sale contento, pero también sale abofeteado. Porque siempre la palabra de Dios tiene ese poder confrontativo. ¿No es que dice que es una espada? La palabra no es una maraca que hace bulla y lo pone uno contento. La palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo. La palabra está teniendo ese efecto en ti o eres insensible. Hermano, Dios te conceda un corazón arrepentido y seas librado de la ira de Dios. Pero si tú eres cristiano verdadero, dale gracias porque Él te ha librado de esa ira. Pero te digo, hoy estás actuando como una persona que entiende que ha sido librado de la ira de Dios y que no se puede dar el lujo de vivir como quiera, ni hacer lo que quiera, ni de pensar lo que quiera. Hoy lo estás haciendo. Que Dios tenga misericordia.